Y el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela ha advertido que se van a mantener los 3 tipos de cambio que rigen en materia de divisas y que no va a haber otra devaluación. El anuncio ha generado el rechazo del sector privado, que insiste en la necesidad de cambiar el modelo económico actual, pues consideran que la alta inflación y la escasez de productos se debe a la mala administración y al control cambiario impuesto desde el año 2003 en Venezuela. Daniela Zambrano, periodista en ETN24 en Caracas, tiene la información. No habrá otra devaluación. Tampoco se unificará la tasa de cambio, según el ministro de Economía y Finanzas. Hay garantía de que nosotros vamos a mantener, ¿verdad?, ese sistema cambiario de forma tal de cubrir todas las necesidades del país. No está planteado ninguna devaluación. Nosotros seguimos trabajando con el 630 y con el SICAP 1. Una decisión errada, a juicio de representantes del sector privado. Bueno, es muy lamentable que el ministro no saque cuentas de la realidad que se le está enfrentando. La realidad dice que este modelo económico es insostenible, la realidad dice que el pretender mantener el tipo de cambio irreal tal y como hasta ahora no es posible, la realidad dice que el tipo de cambio 630 está en la calle a 103 bolívares. Consideran que otra devaluación, aunque necesaria, es un riesgo que el presidente Nicolás Maduro no quiere correr ante un panorama ya desfavorable en las encuestas. Bueno, yo creo que el gobierno está entrampado entre su ideología y la poquísima, escasísima capacidad de gobernabilidad que tiene en este momento. Las encuestas indican que la imagen del presidente y de su gobierno están muy bajas y por supuesto están bajas porque no han sabido encarar la crisis y porque no consigue qué verdades decirle al pueblo venezolano. La verdad es que su política económica es inviable, la verdad es que el socialismo es un fraude. El sector industrial funciona a media máquina. Según el presidente del gremio, el gobierno les adeuda $10.500 millones. Están trabajando por debajo del 50% de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que podíamos producir el doble de lo que estamos produciendo si tuviéramos las posibilidades de tener las materias primas disponibles. Los inventarios hemos venido alertando desde hace algún tiempo que vienen bajando de manera importante sin que ellos se repongan. La deuda con el sector privado en general ascendería a $22.000 millones. Las consecuencias están a la vista. Concesionarios sin vehículos, anaqueles vacíos y largas colas para adquirir medicinas, alimentos, electrodomésticos y en general los productos regulados por el Estado. Aunque con industria aboga por una única tasa de cambio que sincere el mercado, la Cámara de Comercio considera que se debería eliminar el control de cambio impuesto por la administración chavista desde el año 2003. La solución es apostar al libre mercado, la solución es darle un chance a la libertad y no seguir insistiendo en los controles que son tan perversos en sus resultados. Hace un año tuvo lugar el denominado DACazo. El gobierno obligó la venta de productos con rebajas de hasta 70%. Hubo incluso saqueos a las tiendas DACA que vendían electrodomésticos. Hasta la fecha, estos comercios no han logrado reponer inventario. Sus anaqueles y pasillos, como se aprecia en esta fotografía, lucen vacíos. Economistas estiman que al cierre de este año la inflación se ubique en 70% y que para 2015 alcance los 3 dígitos. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN24. Pues en la tarde está con nosotros Alexander Guerrero, él es economista venezolano. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Comenzar preguntándole si es necesaria o no en estos momentos una devaluación en Venezuela, porque hay opiniones divididas. Casi no le oigo. ¿Puede repetir, por favor? Que si es importante o es necesario que haya una devaluación a estas alturas en Venezuela, porque hay opiniones divididas. Durante todo el año lo que ha habido es devaluación. El cambio en SICAP 2 es 50 bolívares por dólar y se fue de 6.30 a 50 bolívares. Hay una devaluación inmensa, casi de 450%. Y el otro SICAP se fue de 6.30 a 10. Es decir, una devaluación casi del 100%. De manera que eso es lo que ha habido durante todo el año y eso lo vas a ver en el índice inflacionario que está alrededor de, según el Banco Central, alrededor de 68-70% anualizado. Sin embargo, los números tienen otra cara y lo voy a tratar de explicar. Hace exactamente un año, hace exactamente 10 meses, una canasta básica se adquiría con 2.5 salarios mínimos. Hoy una canasta básica se adquiere con 4.5 salarios mínimos. Eso quiere decir que la inflación es de casi 200%. Es decir... pues claro, por eso te decía que los números en Venezuela son muy relativos, son curiosos, hablan por sí mismos,
porque el gobierno no publica la data inflacionaria, no la publica a tiempo. Está sin salir septiembre y octubre. Sabemos que octubre extraoficialmente está en 6.5 y septiembre en 4.8. Esos números se cuelan por las rendijas del Banco Central de Venezuela. Para evitarnos esa manipulación de las cifras inflacionarias que hace el gobierno y hace el Banco Central, me he ideado este sistema, mucho más claro y fácil, la gente no lo puede comprender de manera muy fácil. Una canasta básica, por lo general, es los bienes que la familia necesita para subsistir durante cierto periodo, que vamos a hablar de 30 meses, de 30 días. Esa canasta básica se requiere varios salarios mínimos, o desde el año enero del 2013 se adquiría con un salario mínimo. En enero del 2014 se adquiría con 2.3 o 2.5 salarios mínimos. Pero en noviembre de 2014 esa canasta básica se adquiere con alrededor de 6 salarios mínimos. De manera que cuando comparamos esos números, la inflación que tenemos detrás es 200%. No 100%, ni siquiera 70%. Y eso es real y eso es efectiva en términos de los bienes que tiene la canasta básica y los salarios mínimos que requiere la canasta básica. Y lo podemos ver de otra manera para que la gente nos entienda en términos de dólares. El salario mínimo venezolano fluctúa entre $40 por salario mínimo, que sería a una tasa de 105 bolívares por dólar, que es el paralelo, hasta 700 el salario mínimo a una tasa del dólar que yo llamo virtual de 6.30, que no existe. De manera que ese amplio margen entre $45 como salario mínimo a $750 de salario mínimo es una dimensión en la cual nadie cree. Es imposible que un salario mínimo tenga un piso de $45 y un techo de $750. Lo que quiere decir que si nosotros establecemos una tasa promedio entre 103 bolívares por dólar y 6.3 bolívares por dólar, tendríamos un salario mínimo aproximadamente. Tendríamos una tasa de cambio que pudiera estar alrededor de 46.50 bolívares el dólar. Es Señor decir, Guerrero, un salario mínimo apenas de $80. Señor Guerrero, perdón que le interrumpa, sí quería preguntarle entonces, ahora que nos dice que está habiendo una devaluación y que eso se ha venido dando en los últimos tiempos, si el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela miente cuando dice que se van a mantener los 3 tipos de cambio y habla de que no va a haber devaluación. Es decir, que hay una devaluación solapada y desde el gobierno mienten a los venezolanos. Pero sí es que la devaluación ya ocurrió en uno de los mecanismos que se llama SICAD 2. Ahí la devaluación ocurrió en agosto a 50 bolívares por dólar desde 6.30. Multiplica por 4, te va a dar casi 400 y tantos % de inflación, de devaluación del bolívar en agosto a la fecha de noviembre. De manera que la hemos tenido durante todo el año. Ahora el ministro dice que no va a seguir devaluando y que va a dejar el cambio a 6.30. Ese es un cambio de tipo virtual, porque no hay bolívares en el mercado venezolano a 6.30. O los hay a 10 bolívares por dólar en el SICAD 1, donde hay unas colas inmensas para accesar esos dólares y sin embargo no los recibe, o te vas a 50 bolívares en el SICAD 2, donde también tienes que hacer unas colas porque tampoco hay dólares. Y al final terminas entonces en la tasa del mercado paralelo por encima de 100, donde probablemente consigas los dólares que quieres, pero tienes que pagarlo a ese precio. Al final la economía, como consecuencia de esto, simplemente se contrae. El crecimiento negativo en mis data, en mis pronósticos para el año 2014, está entre -4 y -8%. Es decir, que la economía, si no hay dólares en Venezuela, pues no hay crecimiento económico, por una razón muy sencilla. El gobierno convirtió a la economía venezolana en dependiente del ingreso petrolero. Y como el ingreso petrolero ha caído, inclusive mucho antes de los precios que comenzaron a caer hace 3 semanas, el ingreso petrolero es el que genera las divisas que va al mercado. Y si no hay divisas, pues simplemente lo que hay es cierre de empresas, salida de empresas, no hay inversión y cae la producción nacional, e inclusive la del propio gobierno. Comenzando por la industria petrolera, comenzando por PDVSA, y la renta petrolera ha caído de manera seria, de manera muy seria, y es lo que ha traído como consecuencia que no haya dólares en el mercado. Y es bueno que lo sepamos, que lo digamos muy claro.
De cada 100 dólares que van a reservas internacionales, 99 van de PDVSA. Si a PDVSA, que es el petróleo, le faltan los dólares, le van a faltar los dólares al resto del país. Y es lo que hace el gobierno hoy, en un mecanismo cambiario con 3 tasas, una libre que cuesta 103 bolívares el dólar y las otras tasas absolutamente racionadas porque no hay divisa. Y eso es un círculo vicioso. Sí. No hay divisas, no hay crecimiento, hay desempleo, hay inflación y hay pobreza. Pues desde Caracas. Económica y política venezolana, sí. Alexander Guerrero, economista venezolano, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias por la invitación. Muchas gracias, buenas tardes.